Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos. Querido Padre, cuán agradecido estamos en esta gloriosa tarde, queriendo reservar este espacio para decirte que queremos estar conectados contigo. Queremos estar conectados en el estudio de tu palabra. Entendemos que en el estudio de tu palabra hay poder para restaurar, transformar, renovar nuestras vidas, para suplir cada una de nuestras necesidades, mientras crecemos en Cristo Jesús. Queremos en esta tarde, Padre, presentarte al trono de la gracia nuestras peticiones. Hay peticiones de salud. Queremos continuar pidiéndote por el yerno de la hermana Celeste, por Little Anthony, por los hermanos Mateo, han sufrido de un accidente para que puedan recuperarse inmediatamente. Te queremos pedir por la salud de mi esposa, por la iglesia mundial y por cada una de nuestras necesidades, Padre. Mira dentro de nuestro corazón y súplela. Pero también te pido, Padre, que nos llenes del poder del Espíritu Santo. Estamos viviendo en tiempos donde necesitamos hoy más que nunca ser llenos de ese poder. Ayúdanos a cada día con nuestras acciones a representarte a ti dignamente. Ayúdanos a compartir este mensaje con otros, no con el orgullo de que tenemos el mejor mensaje, el mensaje más puro, sino porque queremos, Padre, que ellos puedan conocerte y permitirte a ti que tú obres en la vida de ellos como lo haces en la nuestra, para que todos podamos ser salvos. Bendícenos en esta tarde como te pedimos cada sábado. Y no permitas, Padre, que nadie se desconecte sin que hayamos sentido que hemos sido bendecidos por ti. Bendice a los que están por conectarse, que de igual manera, no importa en el tiempo que se conecten, puedan recibir la misma bendición. Estoy hoy en un área casi remota, tratando de llevar este estudio y quiero pedirte, Padre, que nos permita que la conexión no se caiga. Y si se ha de caer, que el mensaje por lo menos haya sido dado. Instruye a tu siervo. Todo esto te lo suplicamos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, estamos muy contentos de continuar con el seminario bíblico, profético e histórico del libro de Daniel. Y comenzamos la semana pasada a estudiar, apenas estábamos dando una introducción a lo que es el capítulo 7 de Daniel, que habla de tantos puntos que son relevantes para nuestros tiempos. Y hablamos de la bestia de forma general, pero hoy vamos a enfocarnos en un punto que es sumamente importante que habíamos quedado de desglosar, y era a dónde se encuentra el reino del diablo. Utilizando la profecía de Daniel 7, vamos a ir al final desglosando esa pregunta. Pero antes, quería recalcar a lo que hemos estado estudiando y a las personas que se han conectado
hoy con nosotros a unirse a este estudio, que Dios es el mejor maestro, porque a través de la palabra de Dios, Él mismo nos demuestra el significado de las visiones, porque Dios quiere que nosotros, sus hijos, entendamos las profecías, los eventos que están por suceder. Y Dios no nos ha dejado al desamparo. Dios ha mostrado a través de su palabra, nos da luz suficiente para que podamos comprender cada una de estas profecías. Y algo maravilloso que estudiando estas últimas 2 semanas, el capítulo 7 de Daniel, me di cuenta de que Dios trabaja con la repetición, repetition. Como que Dios como que utiliza el sistema de repetición para ayudarnos a nosotros entender y comprender cosas que son sumamente importantes para nosotros entender. De antemano les quiero dejar saber a ustedes que cuando algo en la Biblia se repite es porque es importante que nosotros tomemos punto en el asunto, que necesitamos hacerlo. Dios sabe que el ser humano necesitamos que se repitan las cosas para que podamos nosotros aprenderla y memorizarla. Y es por eso que Dios repite la historia del mundo en diferentes profecías, pero de diferentes perspectivas, aumentando los detalles para que nosotros podamos entenderla. De esta manera, Dios nos ha ofrecido un conocimiento progresivo. Si ustedes estudian el capítulo 2 de Daniel con el capítulo 7 de Daniel, Dios prácticamente está dando un estudio progresivo de las mismas profecías. Es interesante, ¿verdad? Lo único que Dios hace es que le añade más detalles. Una cosa, como yo digo, wow, la verdad que Dios, Él es Dios. Es the only way. Solo Dios puede explicar algo tan solemne en una forma tan resumida. De esta manera, Dios enfoca diferentes ángulos y confirma los conceptos que no hemos logrado explicar en el capítulo 2 de Daniel. De esta manera, Dios va a ayudarnos hoy a que nosotros podamos tener una comprensión profunda y nos ayudará a aumentar nuestra fe, y la luz va a incrementar a medida que nosotros sigamos estudiando la Biblia, en especial las profecías, mis queridos hermanos. En el capítulo 2 de Daniel, cuando nosotros la estudiamos, Dios presentó la historia de este mundo mediante una imagen, y esa imagen tenía ¿cuántos metales? ¿Cuántos eran los metales envueltos? How many metals? En Daniel 2. 4. Muy bien. Era el oro, el bronce, la plata, no, oro, plata, bronce y hierro. Y después sabemos que la parte de abajo se dividía, pero Dios utilizó el resumen del mundo en 4 metales. Pero Dios en Daniel capítulo 2 solo estaba resaltando la historia pagana e idolátrica. En eso se enfatizó Daniel capítulo 2. Pero en el capítulo 7 de Daniel, Dios está presentando la misma historia. Dios no ha cambiado la historia de este mundo, pero ahora Dios lo está haciendo mediante ¿cuántas bestias? 4 bestias, que fueron las que mencionamos la semana pasada. 4 bestias salvajes. Pero ahora, en el libro de Daniel 7, Dios no está resaltando la historia pagana idolátrica. Ahora en el capítulo 7, el enfoque mayor es la historia bélica y violenta de cómo surgen esto de poder. Y es interesante cómo Dios utiliza en estas historias como el surgimiento de estas bestias salvajes, estas guerras violentas, surgen estos reinos. A diferencia como Dios va a establecer su reino. Interesante esto. Apenas estoy resumiendo, antes de entrar en aguas profundas en el libro de Daniel 7. Entonces, la Biblia habla de la transición de los 4 reinos. ¿Cómo es la transición de cómo uno domina al otro y cómo el tercero domina al otro? Dice, el cuarto y el último metal, habíamos dicho que era ¿qué reino? La semana pasada, el cuarto reino. El de metal, ¿a quién representa? Rome. A Roma.
de la profecía bíblica de Daniel capítulo 2, que sufre una transición, pues las piernas de puro hierro se le agregó un nuevo elemento con el cual es mezclado en la fase final de los pies. ¿Cuál fue el elemento que se le añadió a los pies? Hierro con lo barro. Hierro con el barro, muy bien. Y los dedos de la estatua, ¿cuántos dedos tenía? 10. 10. Y habíamos dicho la semana pasada que el imperio romano se dividió en ¿cuánto? En 10. Interesante ese aspecto, porque Dios conoce la historia. Y habíamos dicho que de los 10, ¿cuántos de esos reinos fueron eliminados? 3. Y quedaron 7. Eso fue, apenas estamos resumiendo estas transiciones y necesitamos tener eso claro porque Dios nos estaba describiendo la historia. Ahora, de esta manera, el hierro que era mezclado con el barro hasta el retorno de ¿quién? ¿Cuál es el último reino que estamos esperando, según la visión? Jesús, Jesucristo. la piedra, que viene de los cielos, 100 manos de niño. Amén. Muy bien. El reino de Jesucristo estaba representado por la piedra, como dijo el hermano Alcides, que desmenuza el hierro y el barro y los demás metales, en otras palabras, diciendo, poniéndole fin a los demás reinos terrenales. Ahora, también la cuarta bestia y la última bestia de Roma, de la profecía de Daniel, capítulo 7, sufre una transición, porque la bestia terrible y espantosa, a la cual le salen 10 cuernos en la fase final, le sale un cuerno pequeño entre ellos. ¿Se acuerdan de eso? El cuernito pequeño. De ese cuerno pequeño vamos a estudiar la semana que viene. Y vamos a estudiar por las próximas 4 semanas. Tristemente, vamos a tener que sacar un estudio profundo para describir todo lo relacionado con un cuernito. Bueno, es que habla mucho la Biblia de ese cuerno pequeño y lo vamos a profundizar, pero quiero de a modo de paso, quiero que sepa que la Biblia habla de ese cuerno pequeño al cual la semana que viene vamos a profundizar mucho en él. Ahora, este cuerno pequeño equivale, así a modo de pequeño que quiero decirle, al elemento del barro cocido del alfarero de Daniel capítulo 2, con el cual es mezclado en la fase final de los pies y los dedos. Y de esta manera los 10 cuernos, que en realidad son 7 restantes, porque ya les dije que 3 fueron arrancados, tienen en medio de ellos ese cuerno pequeño hasta el retorno de Jesucristo después del juicio, en el cual la bestia terrible y espantosa, con todos sus cuernos grandes y pequeños, será muerta y entregada al fuego, poniendo fin a este reino del enemigo. Eso estaba en Daniel 7, versículos 11 y 26. Ahora, Daniel 7 también habla del juicio divino y el eterno reino de Dios. Habla de un juicio. Y eso estaba en Daniel 7, 9 y 10. Dice, la mirada de Daniel es alzada al cielo y ve en el inicio del juicio, dice Dios Padre, que es el anciano de días, se sienta como juez. Y los libros son ¿qué? Fueron ¿qué? Abiertos. En otras palabras, cuando se dice que los libros fueron abiertos, ¿qué comenzó? La investigación de Dios, pero los libros solamente fueron abiertos para Juan en Apocalipsis, cuando Jesús, los corderos de Dios, él abrió los libros. Correcto. Entonces, en otras palabras, estaba diciendo que comenzó el juicio y es lo que nosotros llamamos el juicio investigador. Muy bien. Así me gusta. Necesitamos entender esto porque cuando movamos de Daniel para Apocalipsis, Daniel solo nos está dando las bases para que cuando nos movamos a Apocalipsis podamos entenderlo. Todo esto necesitamos entenderlo ahora. Esto es lo básico, prácticamente. Y están correctos. Los libros fueron abiertos. El juicio ha sido comenzado. Dicen, millones de ángeles están presentes en esa escena impresionante, según Daniel 7, 9 y 10. Entonces la mirada de Daniel desciende nuevamente
a una escena terrenal en la cual se presenta el castigo final y definitivo que recibe la bestia terrible y espantosa con su cuerno pequeño, al ser destrozada y entregada al fuego, según Daniel 7, 11 y 12. Y el 13 y 14 dice, nuevamente su mirada es elevada al cielo, donde Daniel ve al Hijo del Hombre que viene con las nubes del cielo hasta Dios Padre, el anciano de días, y recibe divino reino eterno. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan esta parte cuando dice que Daniel ve al Hijo del Hombre que viene con las nubes del cielo hasta Dios Padre, el anciano de día, y recibe el divino reino eterno. Dice, ojo, Daniel 7, 13 y 14 no se está refiriendo a la venida de Cristo a esta tierra. ¿Sabían eso? Él no se está, muchas personas confunden este aspecto y piensan que cuando leen Daniel 7 del 13 al 14 se está refiriendo cuando Jesús viene a la tierra. Estamos equivocados. Si no, se está refiriendo a la venida de Cristo ante su Padre para recibir el reino eterno antes de retornar a la tierra. A eso es lo que se está refiriendo. Cuando Jesús va delante del Padre y es entregado el reino para Jesucristo. A esa es la visión a lo que se está refiriendo. Y dice también, Juan recibió una visión de este mismo evento del que estoy mencionando ahora y lo relató en el libro de Apocalipsis con las siguientes palabras. Y si ustedes buscan en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, el versículo 11, estamos refiriéndonos a este mismo evento que Daniel escribió en Daniel 7, 13 y 14. Dice Apocalipsis 5, 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era de millones que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Alabado sea Dios. La riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahí está. Se le estaba recibiendo a Jesús y se le estaba dando toda potestad, tanto en el cielo como aquí en la tierra. Toda la gloria y la honra ahora es dada ¿a quién? Al Hijo. Ese es el evento que se estaba representando ahí. Y dice que desde ese viaje para recibir su reino, antes de que Jesús viniera a la tierra, nos habla el Señor Jesús de una parábola también en el libro de Lucas. Mira cómo la Biblia se conecta con todos estos versículos. En el libro de Lucas, capítulo 19, versículos 11 y 12, habla una parábola de ese mismo evento que iba a suceder en el cielo. Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Jesús se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble no fue a su país lejano para recibir un reino y volver. ¿Escucharon eso? Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino, entonces volver. ¿Quién fue ese hombre noble que fue a un sitio lejos a que le dieran su reino, entonces a regresar por su gente? Cristo Jesús. ¿Está? Mira, cuando yo vi todo esto, yo decía, wow, Padre, alabado sea Dios. Ahora, cuando la Biblia dice el Hijo de Hombre, ¿a quién se le aplica ese título? Hijo de Hombre. Jesús. A Jesús. Más de 40 veces se le dice a Jesús en la Biblia, Hijo del Hombre. Un ejemplo de esto está en Mateo 17, 22 y 23. Dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿De quién Jesús estaba hablando? De él mismo. Y él mismito se dio ese mismo título, el Hijo del Hombre. No podemos ahí más argumentar eso, pero también en Lucas 22, 48, entonces Jesús le dijo a Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Nuevamente, ¿quién utiliza el término Hijo del Hombre? Jesús, para referirse a quién? A él mismo. Lucas 19, 10.
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso mismo, utilizando ese mismo término. Y otro versículo más para dejarlo claro, Mateo 26:64. Jesús les dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El término Hijo del Hombre no fue un título dado del hombre, aún Jesús mismo utilizó ese título para referirse a sí mismo. Esto está increíble, ¿verdad? Ahora, el amplio tema del juicio con todas sus implicaciones, libros y etapas, lo vamos a estudiar en otro tema más adelante. Lo que tiene que ver el juicio investigador, la parte del castigo y del premio, todo eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero lo que me llama la atención fue que Daniel no se conforma con un conocimiento superficial. Si ustedes leyeron el capítulo 7 de Daniel, después de Daniel recibir todas las visiones acerca de las 4 bestias, del juicio divino y del reino eterno de Dios, dice Daniel 7, versículos 15 y 16, dice, se me turbó mi espíritu a mí. Daniel quedó en shock, en otras palabras. Dice, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Daniel, mi querido hermano, deseaba saber más. Yo no sé ustedes, cuando ustedes estudian la palabra de Dios y cuando leen algo y no lo entienden, como que o lo dejan o como que te da con investigar más qué quiso decir Dios con eso. Daniel era ese tipo que vio la visión y no la entendió y preguntó porque quería que entenderla, qué era lo que Dios le estaba revelando. Sin saberlo, aplicó el principio presentado por el Señor a decirle en Mateo 7:7, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, mi querido hermano. Cuando nosotros leamos algo en la palabra de Dios que no entendamos, pidámosle a Dios que nos ayude a entenderla y el Señor enviará esa respuesta. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Cuán gran ejemplo para nosotros que al igual que Daniel, nosotros no debemos conformarnos con lo que sabemos, porque hay cosas que todavía que no sabemos y tenemos que implorarle a Dios que nos las revele, que nos las ayude a entender para que podamos estar listos. Si no, debemos profundizar más la Biblia e indagar más. Si Daniel, mis queridos hermanos, estaba leyendo un libro y dice, si Daniel no hubiese tenido interés y no hubiese preguntado, quizás ahí se hubiese terminado este impresionante capítulo 7 de Daniel. Hasta ahí se hubiese quedado, solo con lo que vio, sin ninguna revelación de qué quiso decir. Pero gracias a Daniel y su profundo interés por saber y conocer las profecías, el ángel le respondió y nosotros hoy tenemos la respuesta de lo que significa cada una de esas bestias. Alabado sea Dios. El ángel se las reveló cada una a Daniel. Ahora, el ángel le responde resumiendo la visión del capítulo, diciendo en Daniel 7, si buscan versículos 17 y 18, dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eterno y para siempre. Pero mira lo interesante de esto, Daniel no se conforma con esa respuesta que le da el ángel. Y le sigue ¿qué? Y le sigue preguntando. Pero esta vez, Daniel le hace una pregunta con más precisión. Su interés especial radica concretamente en la 4ª bestia con los 10 cuernos y su cuerno pequeño. Y la pregunta que les quiero decir a ustedes es la siguiente. ¿Por qué Daniel solo tenía un interés
en conocer acerca de la cuarta bestia y de sus cuernos y no de las primeras tres? ¿Por qué ustedes piensan que Daniel quiso que le profundizaran más en la cuarta bestia con los cuernos y no en las primeras tres bestias? ¿No se han hecho esa pregunta? Porque ele já sabia quais eram as três primeiras bestas, ele já sabia. Ele não sabia lá que era a quarta besta, que ainda estava por vir. Ele queria saber o que significava aquilo, porque os outros ele já sabia. Eu penso assim. Ok, hermana Sebi. And also the fourth beast was completely different. Okay. And it was not normal. I mean, when you saw the lion, the bear, the leopard was a little crazy because it had 4 wings, but this beast was completely different. Okay. So he had to know what was going on. He wanted to know. So Sebi dice que las otras bestias todas eran animales conocidos, pero la cuarta bestia era diferente. Había algo que nunca había visto y quería en realidad tener el conocimiento. ¿Alguien más tiene un comentario? Sí, él estaba confundido. Entonces, pues él le pide al ángel que le revele esa, ¿cómo se dice? Lo que era la cuarta bestia. Sí, lo que era la cuarta bestia. Ajá, lo que era la cuarta bestia, porque él veía lo que era diferente más los cuernos, ¿tú me entiendes? El significado de cada uno de ellos. Interesante todo lo que ustedes han dicho y van muy bien. Y han dicho cosas buenas, pero también aquí dice que era como estaba diciendo el hermano Arcides. La razón es porque Daniel ya entendía las primeras tres bestias. Él vivió en en ese periodo. Prácticamente sabía perfectamente qué se trataba Babilonia porque él vivió en el imperio babilónico. Sabía lo que eran los medos y persas. ¿Quién vivió con los medos y los persas? Daniel vivió esos primeros 3 reinos y Grecia. Daniel conocía estos 3 reinos por nombre. Recuerde que Babilonia menos Persa, él fue ciudadano de cada uno de ellos. Hay que notar que Daniel tampoco pregunta por el juicio, ¿verdad? Él no pregunta por el juicio, ni por el reino eterno de Dios. Pues todo esto ya Daniel lo entendía. Daniel solo se profundiza en lo que él no conoce. Mira qué cosa, a diferencia de nosotros los cristianos, que muchos, si ustedes buscan, muchas personas solo se dedican a estudiar lo que saben, lo que ellos tienen conocimiento. Y lo que es el libro de Daniel, Apocalipsis, le da miedo, ni lo leen porque no, eso no lo entiendo. Y Daniel es diferente, porque Daniel indaga sobre las cosas que no conoce, sobre las cosas que no entiende, porque él entiende que hay una importancia en ese conocimiento y que nosotros los cristianos no nos podemos conformar. Tenemos que profundizar esas cosas, hermana Sebi. Well, Daniel understood. If the Lord tells you and shows you something, then it's because you need to know. And a lot of times, if it's in the Bible, it's there for a reason. Amén. Si está en la Biblia es por alguna razón. Y todo lo que está en la Biblia era, no sé, yo creo que yo lo he repetido anteriores veces, pero la palabra Biblia en inglés, Bible, es Basic Instruction Before Leaving Earth. Instrucciones básicas antes de que podamos partir para el cielo. Todo lo que nosotros necesitamos conocer para prepararnos para el cielo está en la Biblia. Si hay algo que nosotros no podemos entender, tenemos que proclamarle a Dios que nos ayude a entender, porque lo que necesitamos para estar listos está en ese libro. ¿Sabían eso? Lo que necesitamos para estar preparados, todo está escrito en ese libro. El libro de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tú y yo necesitamos profundizarlo y tener la certeza que conocemos cuál es la voluntad absoluta de Dios para nosotros con ese conocimiento. Y yo cuando me puse a leer esto, yo decía, wow, la verdad que Daniel, mira, hizo preguntas y se enfocó en tratar de entender lo que no entendía. Que debiéramos nosotros también profundizar en las cosas que no entendemos
Y así fueron nuestros primeros antepasados, Guillermo Miller, Elena G. de White, cuando comenzaron a estudiarla. Pero espérate, hay una fecha aquí, hay algo importante, pero no sabían cuál era el evento. Pero sabían que eso marcaba un evento importantísimo y se dieron la tarea de estudiar para descifrar cuál era el evento. Y así como esos pioneros, tú y yo debiéramos estar haciendo exactamente lo mismo, profundizando la palabra de Dios que nos ayuda a entender y preparar para el reino de los cielos. Yo me asombré con esto. Mira lo que Daniel le dice en versículos 19 y 20. Dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. No me interesaban las demás porque ya él tenía ese conocimiento, que era tan diferente de todas las otras, como dijo Sebi, era espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, como decía mi hermano, y una uña de bronce que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecían más grandes que sus compañeras. Lo único que le integraba de la visión, que precisaba más información, era acerca de aquella cuarta bestia terrible y espantosa con sus cuernos. Lo primero que hace Dios después de la pregunta de Daniel es mostrarle que el cuerno pequeño de esta bestia romana hacía guerra contra los santos. Eso es lo primero que Dios le muestra. El cuernito ese pequeño se la va a pasar haciendo guerra con los santos hijos de Dios. Los vencía, dice en Daniel 7, 21 y 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Lo que Dios destaca aquí es el hecho de que este cuerno pequeño persigue y destruye a sus santos, a los hijos de Dios, pero que él mismo intervendrá por ellos en el juicio. ¿Cuándo? En el juicio. Y que estos finalmente recibirán su reino eterno. Entonces el ángel sigue respondiendo y explicando la cuarta bestia con todas sus implicaciones, aumentando ahora algunos detalles notorios respecto a quién es ese cuerno pequeño, que en la fase final de la bestia romana juega el rol principal. Ese cuerno pequeño va a jugar un rol principal para el tiempo de fin, y es por eso que nosotros tenemos que profundizar en ese cuernito pequeño, porque va a ser sumamente principal que nosotros entendamos eso para el tiempo de fin. ¿Hay alguien que tiene una pregunta? No. Okay. Interesante. Entonces, yo no tengo una pregunta, yo quería complementar, Okay. ya sé, está hablando que va a estudiar a respecto de los chifres pequeños semana que viene, pero ali está escrito también lo que los chifrecitos pequeños hacía, blasfemaba contra Dios. Entonces, lo que esta palabra, blasfemia, lo que esto quiere decir que es un cristiano que va a hacer blasfemia, es que una cosa que Dios tiene que hacer, no es yo. Si yo hablar que yo puedo hacer lo que Dios hace, esto sería una blasfemia. Los chifrecitos pequeños, él va a hacer blasfemia. Cuerno, ok. Este va a hacer blasfemia contra Dios. Amén. Y lo que es esto, él va a querer ser Dios. Entonces, ¿quién hace esto que quiere ser Dios? Los papas. Él perdona pecados, ¿entiende? Perdona pecados, y esto y aquello, y más para abajo, en el capítulo 7 de Daniel, también está escrito que le iría cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué está queriendo decir contra eso? Que va a cambiar los tiempos y la ley de Dios. Los tiempos ya estamos viviendo. Los tiempos de Dios sería dos sunset, un sunrise
that's one day. But no, now it's midnight to midnight. Cambian los tiempos. Ellos ya cambiaron los tiempos, solamente está faltando cambiar la ley de Dios. Yo le gusto mucho de ese capítulo 7 porque habla mucho. No, es bueno porque la Biblia da demasiada luz para que podamos identificar quién es ese cuerno pequeño, en dónde está ese cuerno pequeño. La Biblia da la luz y no es que nosotros como iglesia estamos atacando a ninguna otra iglesia, es que la Biblia nos da luz suficiente para que podamos identificarla. Y aprecio que dijera ese comentario. Dice aquí también que el cuerno pequeño, entonces el ángel sigue respondiendo y explicando la cuarta bestia con todas sus implicaciones, aumentando algunos detalles notorios del cuerno pequeño, que le estaba diciendo que en la fase final de la bestia romana jugará un rol principal, pues la palabra de Dios se limita finalmente a dar solamente detalles adicionales respecto a ella. Si leen a Daniel 7, el versículo 23 a 25 dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará, despedazará. Y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derivará, y hablará palabras contra el Altísimo, como decía el hermano, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Con razón el cuerno pequeño parecía más grande que sus compañeros, ¿verdad? Pero se sentará el juez y le quitará el dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Acerca de este reino eterno de Dios, el rey Nabucodonosor de Babilonia y el rey Darío de Medio de Persa habían dado sus testimonios universales movidos por la fe en esta realidad divina. Ya hemos estudiado con bastante detalle la cuarta bestia, que era la Roma imperial, y sus 10 cuernos, que son la subdivisión de su imperio por medio de la invasión de las 10 tribus bárbaras que le había dicho la semana pasada. Respecto al cuerno pequeño que creció en la bestia romana entre los 10 y que obtiene el final, el lugar primordial entre ellos, ya se han leído bastantes cosas, pero en otro tema nos dedicaremos a estudiar más de cuarto pequeño, que lo tengo que, no me puedo ir a adelantar, pero dice aquí, recordemos que el diablo tiene desafortunadamente a este mundo terrenal en sus garras. Y al diablo se le conoce como el príncipe de este mundo. ¿Sabían eso? Que a Satanás se le llama el príncipe de este mundo, porque lo tiene como en sus garras. Y engaña, dice Apocalipsis. Pero, dígame, hermano. Esto no era antes de Jesús morir en la cruz por nosotros, o él todavía es lo príncipe. Yo pienso que no más. Ahora mi príncipe es Jesús. Jesús dio la vida por mí. Bueno, y cuídense de esto. Mira, Apocalipsis 12:9 dice que Satanás engaña al mundo entero. Jesús, cuando él no eres lo príncipe. Exacto, mira, Jesús mismo cuando estuvo aquí en Juan 12:31, Jesús llama al diablo el príncipe de este mundo. Jesús mismo. Entonces yo sí, antes de él dar la vida por nosotros. Exacto. Antes de esto, Satanás era el príncipe, sí. Ahora no más. El apóstol Pablo lo llama inclusive en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, el Dios de este mundo. Imagínate ver. Estos son los títulos que se le están dando porque el enemigo tenía el mundo como en sus manos y lo tiene engañado, seducido, hermana Sebi. Unfortunately, he's still here, and until Jesus comes back, he's still gonna. It doesn't have any more
the world is not his, but he thinks he's his. So he still is the prince El príncipe. Sí, of the aunque, world. como Well, dice Terry, aunque Jesús lo conquistó en la cruz, como él todavía está en el mundo, él sigue dándose ese título que no se merece, de que el mundo es de él, aunque fue derrotado, pero mientras siga aquí y el Señor no ajuste cuenta con él, él va a seguir diciendo que él es ¿qué? El rey de este mundo. Es interesante este ok, punto. Dice, el ok, sí, es diablo, muy interesante, sí, muy interesante, ok, pero vamos a volver un poquito en Job. Cuando estaba allá en Job, Satanás salió de aquí, he went over to the heaven, saying that he was there representing earth, but now he cannot go anymore. He cannot go to heaven no more. He's over here. Yes, he's over here. He still thinks he's the prince of this world. Yes, he thinks, but he is no, he's Yeah, not anymore. He cannot go to heaven anymore. absolutely. But he's still in this world. So until Jesus comes back know. and gets rid of him, I know. sí, I know. ese jacta y dice que él es el rey de este mundo, pero esa es su percepción cuando en realidad no lo es. Mírate esto que dice aquí, dice, el diablo después de usurpar el trono terrenal se siente dueño, ¿viste? He feels, se siente el dueño de este mundo, de sus reinos y de la gloria de ellos. Es por eso que él mismo le mostró a Jesús una visión satánica, ¿se acuerdan? En Mateo 4, 8 y 9, y le dice, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, tentando al Señor, ofreciéndole a él, diciendo, todo esto te daré si te postras y me adorares, ¿verdad? Ofreciendo, porque él dice, esto es mío, todo esto, mira, te lo voy a dar, porque él piensa que es de él. Con razón, mis queridos hermanos, los imperios terrenales siguen casi siempre un mismo patrón. Primero se levantan mediante guerras violentas, luego implementan la idolatría. Todos los reinos que se levantaron, dicen, guerra violenta, conquistaron el país. Introducen qué cosa? La idolatría y muchas veces adoración al sol. Entonces se vuelven soberbios y veneran a hombres y finalmente ese reino cae. Y luego la historia se repite con otro reino que sigue el mismo patrón porque es Satanás detrás de todos esos reinos, buscando la adoración a sí mismo, porque a Satanás aún quería la adoración de Jesús mismo, porque él se siente el dueño de este mundo, mi querido hermano. Una cosa, él no quiere dejar eso. Dice, ¿qué relación tiene el pueblo de Dios con los reinos terrenales? ¿Sabían que en la historia del reino de Babilonia, los medos y los persas, Grecia y Roma, el pueblo de Dios jugaba un papel importante en cada uno de esos imperios? ¿Qué tiempo tengo? Me queda 30 minutos. Voy a tratar de, en forma resumida, mostrarte la relación que tenía el pueblo de Dios con cada uno de estos imperios. Tal vez nunca habías escuchado esto y quiero que presten mucha atención porque es sumamente importante que tú entiendas el papel que juega el papel de Dios en cada una de estas historias y cómo nosotros, el pueblo de Dios, para el tiempo del fin, jugamos un papel importantísimo también. Esto es sumamente importante que tú entiendas el papel tuyo en esta guerra. ¿En qué lado tiene que estar el pueblo de Dios cuando todas estas cosas suceden? Interesante. Y la historia se repite. Se repitió en Babilonia. Se repitió con los medos, los persas. Se repitió con Grecia. Se repitió en Roma. ¿Y quién te dice que no se ha de repetir para el tiempo de fin? Te quiero dar un desglose de la historia de cómo el pueblo, el papel del pueblo de Dios en cada uno de estos imperios. Es sumamente importante que puedas entender esto, mis queridos hermanos. Vamos a ver hasta dónde me da el tiempo, porque es importante que sepa el papel que jugamos el pueblo de Dios. Ahora, fueron 4 reinos que conquistaron a Israel, uno tras el otro. 4 reinos. Primero Babilonia, los medos, los persas, Grecia y finalmente Roma. Israel era el pueblo de Dios, ¿verdad? Que estuvo como en cautiverio en esos
en esos tiempos del poder de esos imperios. Israel era como una pelota entre los 4 grandes imperios consecutivos, pues tuvo que cambiar 4 veces seguidos de soberanos terrenales. Recordemos que estos 4 reinos fueron representados por Dios, por un lado como potencias idólatras y por otro lado como reinos bélicos y violentos. So, vamos a entrar al reino de Babilonia, la relación del pueblo de Dios con Babilonia. Relativamente fue buena. Dice, recordemos que Dios fue el que permitió la conquista de los hebreos por parte de los babilónicos. Aún Nabucodonosor, como les había dicho en los primeros 2 capítulos, entendió que él pudo conquistar a Israel porque Dios se lo permitió. Si el pueblo de Dios no se hubiese apartado, Babilonia nunca pudo haber conquistado al pueblo de Dios. ¿Sabían eso? Pero como el pueblo de Dios se apartó de Dios, ahora fue Dios quien permitió la conquista de Israel por Babilonia. Por su infidelidad, por su rebeldía, por su desobediencia hacia Dios y sus mensajeros. ¿Escucharon eso? ¿Cuál fue la razón para que el pueblo de Dios en el tiempo de Babilonia fuera destruido, conquistado? Por su infidelidad, por su rebeldía, por su desobediencia hacia Dios y sus mensajeros. Pregunta que le hago a Dios: ¿el pueblo de Dios hoy anda en infidelidad? ¿Andará el pueblo de Dios hoy en rebeldía? ¿Andará el pueblo de Dios en desobediencia hacia Dios y sus mensajeros? Cuando le decimos Jehová dice, ¿lo cogen como consejo o se enojan? O cuando decimos la sierva de Dios dice, ¿lo cogen como consejo o se enojan? Cuidado, porque si esa es la actitud nuestra de hoy, estaremos por ser conquistados. ¿Está bien eso? La historia se repite, mi querido hermano. Dice, Jerusalén fue destruida y con ella el maravilloso templo de Salomón. Los objetos sagrados que tenía la iglesia del templo fueron saqueados y el pueblo llevado cautivo a Babilonia. Daniel, mi querido hermano, alabado sea Dios por Daniel y sus 3 amigos, estudiaron en la Universidad de Babilonia y llegaron a cumplir funciones administrativas importantes. Daniel llegó a ser gobernador de la provincia de Babilonia e incluso consejero profético de 2 reyes babilónicos, de Nabucodonosor y de Belsasar. El rey Nabucodonosor llegó a conocer y aceptar al verdadero Dios, por medio de quien el rey Nabucodonosor conoció y aceptó al verdadero Dios. ¿Por medio de quién? Daniel. Daniel. De la fidelidad de Daniel pudo conocer Nabucodonosor al Dios verdadero y aceptarlo. Dios quiere contar contigo y conmigo para que los grandes reyes, nuestros grandes líderes, nuestros jefes puedan conocer y aceptar al Dios verdadero. Hermano Alcides. É isso que devemos pensar, entende? Porque Daniel sempre foi muito fiel a Deus. Daniel e os 3 amigos eram fiéis a Deus. Pero eles foram levados para Babilônia como escravos. ¿Por quê? Porque o pueblo, os israelitas estavam desrespeitando a Deus. Então, Deus livrou-los? Não, eles foram, pagaram, como os israelenses estavam tratando a Deus, eles sofreram as consequências. Então, nós outros, mesmo que somos fieles a Deus, não importa, vamos sofrer as consequências. Como Daniel sofreu, como os 3 amigos dele sofreram as consequências do pueblo, pero sofreram. E Deus los libertou. Amén. Debemos pensar assim. Claro. Y la iglesia no está muy lejos de cómo estaba el pueblo de Dios en el tiempo de antes. Y las consecuencias de que la iglesia como iglesia se apartaran de Dios, los fieles hijos de Dios tuvieron que pagar las consecuencias. En este caso fue Daniel y sus amigos. Y en nuestro tiempo seremos nosotros que por ciertas decisiones que son tomadas como iglesia, que no son bajo un así dice Jehová,
Vamos a tener que pagar las consecuencias, pero mantengámonos fieles en medio de la adversidad y del dolor, porque así como Dios protegió a Daniel y a sus 3 amigos, nos sostendrá a ti y a mí. Alabado sea Dios. Interesante esa historia, mi querido hermano. Babilonia no desarraigó a Judá, a Jerusalén completamente. A algunos judíos se les permitió quedarse en Canaán, que llegó a ser una provincia de Babilonia. Un gobernador babilónico fue puesto sobre ellos, que les trató bastante bien, dice la historia. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 25, 22 al 24. Ahora, ¿cómo fue la relación del pueblo de Dios con los medos y los persas? Prácticamente también fue buena. Recordemos que Daniel era un amigo personal del rey Darío, de los medos, y con bastante seguridad también del rey Ciro de los persas, pues prosperó durante el reinado de ambos. Daniel llegó a ser inclusive el principal gobernador sobre el imperio medo-persa bajo Darío. Bajo los medos y los persas, los hebreos recibieron el permiso, mis queridos hermanos, de retornar a la tierra de Canaán y recuperar la independencia de su nación. Los reyes de Medo y Persa, Darío, Ciro y Artajerjes, facilitaron el retorno a Canaán y también facilitaron la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Les permitieron tener nuevamente una administración autónoma, con regente, con jueces, leyes y sus propios impuestos. Los libros bíblicos de Edra y Nehemías cuentan esta historia detalladamente. De todas maneras, hubo 2 complots durante este imperio contra el pueblo de Dios. El primero era principalmente contra el hebreo Daniel, con el propósito de arrojarlo al foso de los leones para que fuera devorado con ellos cuando habíamos estudiado el capítulo 5. Pero en realidad era contra todos los judíos, pues se le impuso mediante un decreto de muerte a todos adorar al rey como si fuese un dios. ¿Se acuerdan? Y si no, busquen el capítulo 6 de Daniel. El segundo complot se dirigía principalmente contra los hebreos, Mardoqueo, bajo el reinado de Asuero, el rey posterior de los medos y los persas. Este complot se dirigía también contra todo el pueblo hebreo para exterminarlo mediante un genocidio. Eso está en el libro de Estel, pueden leerlo. En ambas situaciones, mis queridos hermanos, los reyes medos persas, Darío como también Asuero, fueron manipulados para apoyar estas leyes por maliciosos e influyentes funcionarios de alto rango. Los reyes deshicieron luego estos complots, protegiendo a los hebreos, y castigaron con la muerte a los autores de este complot asesino. ¿Qué quiero decir con esto, mis queridos hermanos? Que va a llegar un tiempo y aunque nosotros estemos haciendo las cosas bien, las personas alrededor de nosotros le va a molestar que a usted le está yendo bien, que Dios te está bendiciendo porque tú estás haciendo las cosas bien. Y se te van a hacer complot, va a llegar el tiempo y se te va a hacer un complot que tú vas a ser el punto del ataque del enemigo para destruirte, porque le molesta que le sea fiel a Dios. Pero alabado sea Dios, que así como a esas personas que trataron de eliminar a Daniel y a Mardoqueo, Dios se encargó de proteger a sus hijos, Dios hará lo mismo contigo y conmigo. En la historia, no importa aquellos que se mantengan fiel, Dios estará en medio de nosotros para protegernos. Ahora, la relación del pueblo de Dios con Grecia. Dice, parece que los judíos y los griegos no tenían entre sí relaciones estrechas hasta que Alejandro el Grande invadió al Egipto, la Siria y el Oriente. La relación que tuvo el pueblo de Dios con Grecia fue bastante interesante. El gran conquistador Alejandro Magno tuvo simpatía, cuenta la historia, y respeto por los judíos. Él no peleó contra ellos, ¿sabían eso? Ni siquiera destruyó su ciudad, mucho menos el Santo Templo. Al contrario, Alejandro Magno les ofreció garantías para que se establezcan en Alejandría, la ciudad nombrada por él.
Alejandro Magno absorbió al pueblo hebreo pacíficamente en su imperio griego. Todo lo demás él lo conquistó y lo destruyó, y con el pueblo de Dios lo dejó intacto. Dice la historia, nos cuenta que Alejandro Magno se acercó con su ejército a Jerusalén. Todos los sacerdotes le esperaron con sus vestimentas ceremoniales y le mostraron los pasajes del libro de Daniel que hablaban acerca del griego que iba a conquistar a los medos y los persas. ¿Sabían eso? Los sacerdotes le mostraron la profecía que él estaba por realizar. Y Alejandro Magno se quedó impactado, no podía creer cómo en el cielo ya Dios tenía esa victoria de él, cómo él iba a conquistar todos esos lugares. Y los puso en un lugar de cuidado, que los protegió. Dice el historiador judío Flavio Josefo, lo describió así: cuando fue mostrado a Alejandro Magno el libro de Daniel, en el que Daniel declaraba que un griego destruiría el imperio persa, él supuso que él era la persona de la que estaban hablando. Se dio cuenta de que era Dios el que había revelado su conquista. Es probable que Alejandro Magno haya tenido interés por saber más acerca de esa profecía de Daniel. Y con seguridad, los sacerdotes utilizaron la circunstancia providencial de Dios para mostrarle a Alejandro Magno otros detalles proféticos para ganar su corazón para la verdad. Con seguridad le mostraron también los versículos siguientes que presentaban el cuarto reino, la bestia terrible y espantosa que iba a venir después de ¿quién? De Grecia. Y acerca de su cuerno pequeño que será quebrantado, aunque no por mano humana, sino mediante las rocas que representa, como dijo el hermano Alcides, el retorno del Señor y el comienzo del reino eterno de Dios. Quizás Alejandro Magno se sorprendió al conocer de aquel reino terrible y espantoso con su cuerno pequeño, y se engrandecerá contra el príncipe de los ejércitos, y dice, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Estaba hablando del Mesías. Y no solo eso, probablemente los sacerdotes judíos le abrieron también el siguiente capítulo del libro de Daniel y le mostraron que ese reino quitará la vida del Mesías príncipe, y que después de Jerusalén y el templo fueran destruidos por los babilónicos y reconstruidos durante el imperio de los medios de los persas, será destruido nuevamente por aquel reino terrible y espantoso que vendría después de Grecia. Ahora, sabemos que los primeros tres reinos que le hablé, el pueblo de Dios estuvo protegido. Prácticamente no le fue mal. Pero ¿qué iba a pasar con el pueblo de Dios con relación a la cuarta bestia en Roma? ¿Qué iba a causar? ¿Qué le iba a pasar al pueblo de Dios cuando viniera esta bestia espantosa? Dice aquí, la toma de Jerusalén por Pompeyo en el año 63 a.C. y por Socio 36 a.C. puso a los judíos bajo el dominio de Roma, y Judea pasó a formar parte de la provincia romana de Siria en el destierro de aquel lado. Bajo el imperio romano, los judíos estaban sometidos a un yugo difícil, mi querido hermano. Nuevamente era una nación conquistada y subyugada a un reino pagano por cuarta vez. Legionarios romanos patrullaban las calles. Herodes y Poncio Pilato gobernaban sobre ellos en el tiempo de Cristo y tenían que pagar tributos al César. Eso está en Mateo 22, del 19 al 21. Los cristianos, mis queridos hermanos, que vivieron durante aquella época y conocían las profecías de Daniel, estaban totalmente conscientes de vivir en el cuarto y último reino predicho por el profeta. ¿Sabían eso? Ellos estaban conscientes de que estaban viviendo en la última bestia. Y mírense en esto, que me pegué a estudiar y encontré, dice, Hipólito, que vivía entre el año 160 y 236 de nuestra era, y se cree que era discípulo de Irineo, uno de los teólogos mayores de su época, dice en su exposición sobre Daniel 2 y Daniel 7, dice,
La cabeza de oro de la imagen y la leona denotaba a los babilonios. Los hombros y los brazos de plata y el oso representaban a los persas y los medos. Y el vientre y los muslos de metal y el leopardo significaba a los griegos que ejercían la soberanía del tiempo de Alejandro. Las piernas de hierro y la bestia espantosa y terrible expresaba a los romanos que conservan la soberanía actualmente. Los dedos de los pies, que era la parte de arcilla y la parte de hierro, y los 10 cuernos eran emblemas de los reinos que todavía se han de levantar. Entre el cuerno pequeño que crece entre ellos significa el anticristo en su medio. ¿Ven esto? La piedra que hiere la tierra y trae juicio al mundo era Cristo. Esto fue dicho por Hipólito. Ahora, Jesús era un gran conocedor de las profecías de Daniel. El Señor Jesucristo da a entender la vital necesidad del pueblo de Dios de leer, estudiar y entender las profecías del libro de Daniel, porque Jesús mismo nos lo refiere, que tenemos que saberlas. Jesús las mencionó. Es por aquellos estudios proféticos que el Señor sabía que iba a ser matado y que después Jerusalén y el templo iban a ser destruidos nuevamente. De ese estudio era que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos de aquel entonces que eso iba a suceder, de esas profecías. Y ahora vamos a estudiar un poquito. Entonces, ahí está hablando en Daniel 7, yo pienso que 22, que los reinos de los jefecitos pequeños irían durar tiempos, metade de un tiempo. Esto quiere decir, sumando, que son 1260 años. Entonces, esto fue de 538 hasta 1798. Esta es la profecía que se aplicó para los periodos de los papal, de Roma papal, que se acabó en 1798. Esta profecía. Sí. Interesante que prácticamente todo estaba pasando bajo el cronómetro de Dios. Cuando Dios le estaba diciendo a los discípulos de que él iba a ser matado, de que el templo iba a ser destruido, Dios le estaba citando a Daniel. Jesús le estaba citando a Daniel, pero sus discípulos no entendían. ¿Sabían eso? Y el pueblo de Dios, hoy podemos estar citando las profecías y hay muchos que todavía no las entienden porque no las han querido estudiar. Jesús sabía que él iba a ser matado y es por eso que anunció en varias ocasiones su muerte, sin olvidar y mencionar también que iba a resucitar. Además, Jesús sabía que después de su muerte, Jerusalén sería destruido y con ella el templo. Cuando los discípulos le mostraron los edificios del templo, Jesús dijo en Mateo 24, 1, 2, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Mateo 24, 15 y 16 y Marcos 13, 14, pero Jesús le dio una señal de huida con décadas de anticipación diciendo, por lo tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee y entienda, entonces que esté en Judea, huya a los montes. Y el apóstol Lucas transmite las palabras de Cristo con más precisión, aclarando que aquel abominable desolador que destruirá a Jerusalén y el templo. Dice Lucas, pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que la destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ellas váyanse, y los que estén en el campo no entren en ella, porque vendré en día sobre ti, cuando los enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán de tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre tierra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y mis queridos hermanos, Jerusalén fue rodeada y no
entendieron las profecías y perecieron muchos. Y esto está por suceder nuevamente. Y si no reconocemos la señal, pereceremos. Hermana Sebi. The ones that they were studying and paying attention didn't die. Amén. The ones that did not believe and was not studying, they were not looking for the signs, those died. Sebi dice que los que estudiaron y profundizaron en la palabra de Dios y se prepararon, no murieron. Pero aquellos que cuestionaban y no estudiaban y no se prepararon, fueron los que perecieron. Y si tenemos esa actitud para el tiempo de fin de que cuestionamos y no nos estamos preparando, pereceremos igual. Pero si estudiamos y dependemos de la salvación de Dios, Jehová nos salvará. Pero tenemos que tener una relación con Dios para que podamos estar listos y estar estudiando y preparándonos, hermana Sebi. The Bible, it's hard, but it's not really hard, because the way we were studying in this chapter, the Lord will show Daniel the dream, and then the angels would tell him what the dream means. The beast means that's a king and kingdoms. So it's like, you know, we just need to have a relationship with the Lord and study. Amén. Sebi dice que si prácticamente leemos la profecía, Dios le daba la profecía, pero después el ángel le daba la interpretación. Y lo único que tenemos que hacer es estudiar para que podamos entender. Cuando decía, la bestia significa reino, pues ya te está diciendo que son reinos y te está diciendo hasta quiénes eran los reinos específicamente. No nos deja a adivinar, nos dice hasta cuál era el reino de cada una de esas bestias. Dios nos da, no nos dejó así sin conocimiento. Dice, en el año 70 después de Cristo, llegó el cumplimiento de la profecía. Jerusalén fue sitiada por el ejército del general romano Tito. Su destrucción era terrible y espantosa. Murieron ese día aproximadamente 1 millón de judíos de manera violenta y cruel. Muchos fueron crucificados al intentar de huir de la ciudad. Otros fueron víctimas de la hambruna y de la terrible violencia con la cual Jerusalén fue tomada finalmente. El templo, mis queridos hermanos, fue destruido completamente. La ciudad y el templo fueron tomados por Tito y totalmente destruidos en el año 70 y 71 después de Cristo. Y la nación judía dejó de existir en la tierra de sus padres. Pero ningún cristiano murió, pues 4 años antes se dio la señal de la huida, mencionada por Jesucristo. En el año 66 después de Cristo, Jerusalén fue sitiada por el general romano Cestio. Este se retiró repentinamente y sus tropas fueron vencidas en su retirada. Mis queridos hermanos, los que obedecieron sobrevivieron. Ahora, les quería decir, me quedan 9 minutos y tengo que contestar cuál es el reino de Satanás. Ese es el reino del diablo. Ese es el tema del capítulo 7 que quería enfatizar. Mis queridos hermanos, Roma es el reino principal del diablo. Eso es lo que me quiere decir esta cuarta bestia. Queramos aceptarlo o no, Roma pasó a ser el reino principal del diablo hasta el tiempo de fin. Jesús desenmascara aquel imperio que destruirá con su ejército a la santa ciudad. Dice, como tus enemigos solamente acerca de la bestia terrible y espantosa que es Roma, dice Jesús que es el enemigo del pueblo de Dios. Eso está en Lucas 19:43. Recuerda además que Herodes ya intentó asesinar al niño Jesús desde su mismo nacimiento, ¿se acuerdan? 3 décadas después, Cristo fue asesinado finalmente bajo el gobierno ¿de quién? De Roma. Herodes y Poncio Pilato. El diablo estaba finalmente detrás de todos estos crímenes. Luego los discípulos y los apóstoles y los seguidores de Jesús en general fueron perseguidos
por varios emperadores romanos durante siglos. Bajo los siguientes emperadores hubo persecuciones mayores o menores de los cristianos. Bajo Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximiano, Decio, Valerio, Aureliano y Diocleciano. Bajo estos 7, mis queridos hermanos, emperadores, el pueblo de Dios fue perseguido año tras año tras año. Déjeme decirte que es cierto que Babilonia, Medo-Persa y Grecia tenían como esclavo al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios fue protegido en esos imperios. Bajo el imperio romano, que es el que está siendo dirigido por Satanás, el pueblo de Dios ha estado pereciendo. ¿Sabían eso? Ahí es donde te está diciendo quién es en realidad el que está bajo el dominio absoluto de ese imperio. Ese es el reino mismo de quién? De Satanás. Además, el imperio romano predominan los vicios, la idolatría, la esclavitud, la violencia y la dureza. Los romanos se regocijaban con espectáculos macabros de gladiadores, ¿verdad? Que se peleaban hasta la muerte y de cristianos que eran devorados por bestias salvajes, incinerados como espectáculos públicos en las arenas y los coliseos, los estadios y los anfiteatros. Para alegrar a los romanos ponían los cristianos en estacas y los quemaban. La gente se regocijaba viendo los leones comiéndose los vivos. Y mientras aquellos mártires cantaban y adoraban a Dios, esa gente llena del espíritu de Satanás se regocijaban al ver la muerte de esos siervos hijos de Dios. Solamente, mis queridos hermanos, quiero terminar con esto. La cuarta bestia es la única llamada el dragón. ¿Sabían eso? La cuarta bestia es la única que es llamada el dragón. En la Biblia, ¿a quién se le llama el dragón? A Satanás, ¿verdad? A Satanás. Porque el diablo se manifestó en ese imperio de sobremanera. ¿Por qué tú crees que el diablo en este imperio es el que más se ha manifestado? Because he's the one that let him let himself be used. If you gotta let yourself be used, then that's what's gonna happen. Es el imperio que lo ha dejado gobernar, utilizarse más por él. Y por eso es pasado el imperio de Roma, es considerado como el reino principal de Satanás, porque ha sido el imperio que desde el comienzo hasta el tiempo actual sigue dejándose utilizar por el enemigo de la manera más macabra posible y está en la historia. Con razón, esta cuarta bestia terrible y espantosa, el enemigo del pueblo de Dios, representado por el dragón, símbolo mismo del diablo. Cuando estamos hablando de la cuarta bestia y cuando vamos a introducir la semana que viene el cuerno pequeño, entendamos que Roma es el reino principal dirigido, gobernado por el mismo diablo para el tiempo de fin. Y verán cómo Roma juega un papel principal para el tiempo de fin. Todavía esto apenas estamos en una introducción, pero Roma juega un papel principal. La pregunta aquí, mi querido hermano, que les quiero hacer es la siguiente. ¿Cuál es la actitud tuya para el tiempo de fin? ¿Permitirá que Dios nos prepare y podamos subsistir lo que ha de pasar? ¿O seremos destruidos porque hemos rechazado la palabra de Dios? Mi oración, mi incitación en esta noche es, mis queridos hermanos, que permitamos que Jesucristo sea el que gobierne y reine nuestras vidas.
Ya con esto, pues quiero dejarle el tema aquí. Quiero invitarlos a cada uno de ustedes la próxima semana para que continuemos estudiando el capítulo 7 de Daniel, pero vamos ahora a enfatizarnos en el cuerno pequeño. Vamos a orar. Querido Padre, agradecido estoy porque en esta tarde nos das el privilegio de estudiar y conocer más de tu palabra. Y en mi corazón solo oro y espero que haya podido ser un tema relevante para esta tu iglesia. Permite que podamos prepararnos para el tiempo de fin y que continuemos compartiendo este mensaje en tiempo, fuera de tiempo. Así estemos en lugares remotos, que te pongamos en todo momento a ti como nuestro primer lugar. Sigue ayudándonos, Padre, a entender estos temas. Ayúdanos a estar listos para cuando tú vengas en gloria, podamos ser parte del pueblo que ha de ascender a recibirte en el cielo. Yo quiero ser parte de ese grupo. Y sé que cada una de las personas que están aquí conectadas quieren ser parte de ese grupo. Ayúdanos a que estudiando tu palabra seas tú el que nos prepare para ese evento. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Señor me los bendiga y los espero ver la próxima semana. Feliz semana. Bye bye. Amén. Dios los bendiga a todos. Bendiciones.